Bienvenidos a Sionismo, una identidad, un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel y cómo esa tierra ha moldeado, generación tras generación, la identidad del pueblo judío. En este episodio abordamos la figura de Amin al-Husayni, el gran muftí de Jerusalén durante el mandato británico, y una figura clave en la transformación del nacionalismo árabe en Palestina hacia un discurso antisemita con alcance ideológico, religioso y político. Su influencia no solo marcó las décadas previas a la creación del Estado de Israel, sino que se proyectó en líderes posteriores como Yasser Arafat y Mahmoud Abbas. Fue un actor central en los acontecimientos más dramáticos del siglo XX en Medio Oriente, incluyendo su colaboración directa con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Amin al-Husayni nació en Jerusalén en 1895 en el seno de la influyente familia Husayni, parte de la élite religiosa y terrateniente que había colaborado con el poder otomano durante siglos. Con la llegada de los británicos en 1917, esta familia mantuvo su rol prominente. En 1921, con el apoyo de las autoridades británicas, Amin fue designado como muftí de Jerusalén, a pesar de no ser el candidato con más apoyo entre los ulemas. En 1922 fue nombrado presidente del Consejo Supremo Musulmán, organismo que controlaba las instituciones religiosas islámicas del mandato, tribunales, escuelas religiosas, mezquitas y los fondos derivados de los bienes religiosos donados. Estas dos posiciones le dieron un poder considerable dentro de la comunidad árabe musulmana de Palestina. Durante los primeros años del mandato británico, al-Husayni mantuvo una relación de cooperación con los británicos. Cultivó una relación estrecha con el alto comisionado Herbert Samuel y con figuras como Arthur Wahab. Aunque se oponía al proyecto sionista, lo hacía por medios legales, envió delegaciones a Londres, promovió peticiones, participó en foros políticos y organizó protestas pacíficas. En varias ocasiones estuvo dispuesto a explorar compromisos con el liderazgo sionista. Por ejemplo, a finales de los años 20 participó indirectamente en un esquema que contemplaba la creación de un parlamento binacional con mayoría árabe y supervisión británica. Aunque al-Husayni aceptó esta fórmula, fue rechazada por líderes sionistas como David Ben Gurion y Chaim Weizmann, que temían que los judíos quedaran permanentemente en minoría. Uno de los episodios más controvertidos de su carrera fue su papel en los disturbios de 1929, cuando más de 130 judíos fueron asesinados en varias ciudades palestinas, incluyendo Hebrón y Saf. La versión más aceptada por historiadores como Philip Mather, basándose en la Comisión Shaw británica, indica que la violencia fue espontánea y no organizada por el muftí. El documento que supuestamente lo vinculaba a un llamado a atacar resultó ser falso. Aún así, fue el gran beneficiado político del estallido. A partir de entonces dejó de ser solo una figura religiosa y pasó a encabezar de facto el liderazgo nacional árabe palestino. La situación se deterioró aún más en 1936, cuando estalló la Gran Revuelta Árabe. La presión popular llevó a al-Husayni a encabezar el recién formado Comité Árabe Supremo. En un principio, la revuelta se manifestó como una huelga general y un boicot económico, pero pronto degeneró en violencia armada contra británicos, judíos y también contra árabes considerados colaboradores. El control del muftí sobre el movimiento fue parcial y a medida que la situación se desbordaba, los británicos tomaron medidas. En 1937 disolvieron el comité, declararon ilegal su liderazgo y emitieron una orden de arresto. Al-Husayni logró escapar y se exilió, primero en Líbano y luego en Irak. En Irak encontró un entorno más radicalizado. En 1941 apoyó abiertamente el golpe de Estado encabezado por el primer ministro Rashid Ali al-Gailani, que contó con respaldo del Eje. Al-Husayni fue uno de los ideólogos y propagandistas de este régimen, desde donde promovió un discurso panarabista y antisemita. Durante ese periodo, contribuyó activamente a crear un clima de odio contra los judíos, a través de discursos, panfletos y transmisiones radiales. Este ambiente desembocó en el Farud, el pogromo antijudío que tuvo lugar en Bagdad los días 1 y 2 de junio de 1941. Multitudes atacaron a la comunidad judía local, asesinaron a más de 180 personas, hirieron a miles y saquearon viviendas y negocios.
Aunque al-Husayni no organizó directamente el pogromo, su propaganda y su respaldo al régimen pronazi contribuyeron significativamente a crear las condiciones para que ocurriera. Tras la caída del gobierno de al-Gailani, al-Husayni huyó a Irán y poco después llegó a Berlín, donde fue recibido oficialmente por el régimen nazi. El 28 de noviembre de 1941 se reunió personalmente con Adolf Hitler. Durante esa reunión, solicitó apoyo alemán para evitar la creación de un Estado judío en Palestina y pidió que los judíos no fueran deportados allí. Hitler le aseguró que su objetivo era la erradicación total del judaísmo y que, una vez concluida la guerra en el frente oriental, la lucha contra los judíos se extendería al mundo árabe. Al-Husayni expresó su acuerdo total con esa política. Durante su estadía en Alemania, el muftí participó activamente en la propaganda nazi. Grabó discursos radiales en árabe transmitidos a Medio Oriente, en los que presentaba a los judíos como enemigos de los árabes y del Islam. También realizó gestiones ante países aliados del Eje, como Hungría, Bulgaria y Rumanía, para evitar la migración de judíos europeos a Palestina. Algunas de esas cartas fueron utilizadas como evidencia en los años posteriores por activistas sionistas que buscaban denunciar su colaboración. Además, promovió el reclutamiento de unidades musulmanas para las Waffen-SS, especialmente en Bosnia y Albania. Estas unidades participaron en crímenes de guerra y operaciones contra la resistencia local. También coordinó intentos fallidos de sabotaje en Palestina y Siria. Al finalizar la guerra, al-Husayni escapó a Suiza, fue detenido por las autoridades francesas y colocado bajo arresto domiciliario. Evitó ser extraditado a Yugoslavia, donde se le acusaba por su rol en las Waffen-SS. Escapó nuevamente y se estableció en Egipto. En 1947 rechazó de forma absoluta el plan de partición de la ONU. Durante la Guerra de Independencia de Israel en 1948, desempeñó un papel menor, pero promovió el rechazo frontal a la creación del Estado judío. Su liderazgo perdió fuerza frente a figuras como Gamal Abdel Nasser y en los años siguientes su influencia política fue disminuyendo. Sin embargo, su impacto ideológico no desapareció. En El Cairo, el joven Yasser Arafat lo conoció personalmente. Arafat lo consideró un mentor político. En declaraciones públicas posteriores, lo calificó como el padre del nacionalismo palestino. Tras su muerte en 1974, organizó actos en su honor. Arafat adoptó muchas de sus ideas, incluyendo el rechazo a cualquier acuerdo que reconociera a Israel como Estado legítimo. Su estrategia de lucha armada se basó en la visión del muftí de que la violencia era el único camino para la liberación palestina. Mahmoud Abbas, sucesor de Arafat al frente de Fatah y de la Autoridad Palestina, también representa una continuidad ideológica, aunque más matizada en su retórica. Si bien ha mantenido un discurso más diplomático ante la comunidad internacional, nunca ha reconocido a Israel como Estado nacional judío. Según un artículo publicado en el blog del Times of Israel, titulado The Grand Mufti, Arafat and Abbas, no existe una ruptura real entre Hamas y Fatah en cuanto a su visión sobre la existencia de Israel. Un embajador de Fatah en India declaró que ambas organizaciones están de acuerdo en su negativa a aceptar a Israel como Estado soberano. Esta continuidad ideológica refuerza la relevancia del legado del muftí en la política palestina contemporánea. Más allá de su trayectoria personal, Amin al-Husayni fue responsable de introducir el antisemitismo europeo en el discurso árabe moderno. Hasta entonces, el rechazo al sionismo tenía un carácter principalmente político o religioso. Con al-Husayni se añadió un componente racial y exterminador, inspirado directamente en la ideología nazi. En sus transmisiones desde Berlín, y en sus gestiones diplomáticas, articuló una narrativa en la que el enemigo no era solo el sionismo como movimiento político, sino el pueblo judío en su totalidad. Esta visión ha tenido eco en discursos políticos, libros escolares y medios de comunicación en diversos países árabes, incluso muchas décadas después de su muerte. El muftí pasó de ser un colaborador del mandato británico a un aliado abierto del nazismo. Su rechazo al sionismo se transformó en antisemitismo militante. En lugar de buscar compromisos o soluciones viables, adoptó una posición intransigente que aisló a los palestinos del escenario internacional.
Su alianza con Hitler y su respaldo a la ideología nazi marcaron un punto de no retorno. A pesar de su derrota política, su influencia ideológica persiste. Es un ejemplo claro de cómo el odio al Estado judío puede enraizarse en discursos, símbolos y estrategias que perduran más allá de la figura original. Este episodio se basó en fuentes como el artículo académico de Philip Mather, publicado en Middle East Journal, la entrada de la Enciclopedia del Holocausto de Luz, la transcripción de la reunión entre al-Husseini y Hitler publicada por Times of Israel y el blog de Grand Mufti, Arafat and Abbas de Alex Ross, así como documentos británicos sobre el mandato y testimonios del Farud de 1941. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sionismo, una identidad. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los hechos, las ideas y los personajes que han dado forma a la historia del pueblo judío y su vínculo con la tierra de Israel.